Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de matemática. El tema de hoy, progresiones aritmética y geométrica. El objetivo, resolver problemas de progresiones aritméticas y geométricas mediante la aplicación de fórmulas específicas para el cálculo del enésimo término, la interpolación de medios y el análisis del interés simple, fomentando el pensamiento lógico-matemático para la toma de decisiones financieras y técnicas. Veamos qué es una progresión aritmética. Es una sucesión de números tales que cada uno es igual al anterior, aumentado o disminuido una cantidad fija de llamada diferencia. Si esta diferencia es mayor que 0, es decir, positiva, la progresión es creciente. Y aquí tenemos un ejemplo: 3, 6, 9, 12, 15. ¿Cuál es la diferencia en esta progresión? La diferencia en este caso es 3. Si yo le sumo 3 me da 6, si le sumo 3 me da 9 y así sucesivamente. Por lo tanto, la diferencia en este caso es 3. Si la diferencia es menor que 0, es decir, un número negativo, la progresión aritmética es decreciente. Y aquí tenemos un ejemplo. De 100 baja 95, luego 90, 85, 80, es decir, va restándose 5 en cada uno de los términos. Por lo tanto, la diferencia en este caso es de menos 5. ¿Cómo se calcula esta diferencia cuando tengo una progresión aritmética? Pues la diferencia va a ser igual a d es igual a n menos 1, donde a n es el último término, a n menos 1 significa el término anterior, a1 es el primer término y n es el número de términos. Con esto conozcamos la ecuación para el término general. El término general se lo representa con a sub n, y esto va a ser igual a a1, que es el primer término, más, entre paréntesis, n, que es el número de términos, menos 1, todo esto multiplicado por la diferencia. Vamos a hacer unos ejercicios para poder ocupar estas fórmulas. Los ejercicios propuestos son: sea la progresión aritmética 3, 10, 17, 24, dice determinar el 30º término. Entonces tenemos aquí un formulario donde tenemos la fórmula de la diferencia, tenemos la fórmula del término general. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Si vamos a calcular la diferencia, d es igual a n menos 1, resulta que aquí, si podemos ver, está subiendo de 7 en 7, más 7, más 7. Pero ¿cómo haríamos para calcular ese valor? Pues simplemente así. AN viene a ser uno de los términos. En este caso voy a coger el 24. AN 24 y AN menos 1 es el término anterior, es decir, el 17. AN menos 1 es el 17. Entonces, aquí dice que reste el AN, que es 24, menos el AN menos 1, que es 17. Y 24 menos 17 es 7, lo que acabamos de decir, pero por medio de una fórmula. Ahora dice que calcule el 30º término. Este 30º término significa 30. Entonces, el dato que tenemos es que n es 30, el número de términos. La fórmula, para recordar, dice que AN es igual a 1 más n menos 1 por d. Entonces ya tenemos la n. ¿Cuánto vale a1? a1 es el primer término, en este caso es 3. a1 es 3. La diferencia que acabamos de calcular vale 7. Entonces lo que necesitamos es el 30º término, es decir, el término número 30. Esa es mi incógnita. Entonces el término número 30 va a ser igual a 1, que vale 3, más n, que vale 30, menos 1, y por la diferencia, que es 7. Hemos reemplazado los datos a la fórmula y ahora sí calculemos. A 30 va a ser igual a 3 más 30 menos 1, 29, que multiplica a 7. A 30 va a ser igual a 3 más 29 por 7 es 203. Entonces el término 30 de esta sucesión ha sido 206. Realicemos un segundo ejercicio. Sea la progresión aritmética 5, 10, 15, 20, determinar el término 48.
Entonces nuevamente aquí vamos a calcular la diferencia, que es igual a n menos a n menos 1. Entonces el último término de esta pequeña sucesión les voy a escoger el 15. Y el término anterior a n menos 1 resulta que es el 10. Puedo coger cualquier par de elementos. Reemplazando es 15 que vale a n menos el término anterior 10. 15 menos 10 es 5. Entonces efectivamente está subiendo de 5 en 5. Veamos los otros datos. El término general, la fórmula dice que es AN es igual a 1 más n menos 1 por d. Entonces A1, ¿cuánto es A1? Es 5. Dice determinar el término 48, por lo tanto n es 48. Y la diferencia que acabamos de calcular, que es 5. La incógnita entonces es del término 48, el A48. Entonces aquí va a quedar que A48, el término 48 va a ser igual al primer término que vale 5, más n que vale 48, menos 1 y por la diferencia que vale 5. Realizando las operaciones, se tiene 5 más 48 menos 1, 47 por 5. El término 48 es 5 más 47 por 5 es 235. Por lo tanto, el término 48 ha sido 240. Y de esta manera se calcula un término en una progresión aritmética. Ahora veamos la progresión geométrica. Es una sucesión de números, tales que cada uno de los términos es igual al anterior multiplicado por un número constante r llamado razón. Y aquí tengo este primer ejemplo. De 3 está yéndose a 6, luego al 12, luego 24, 48. Se está duplicando. Por lo tanto, aquí multiplico por 2 y así sucesivamente, es decir, la razón vale en este caso 2. Podemos ver en el siguiente ejemplo que ahora se va disminuyendo, pero ¿cómo se está disminuyendo? Está dividiendo para 2. Y dividir para 2 significa multiplicar por un medio. Por lo tanto, la razón en este caso es un medio. Nuevamente aquí vamos a tener dos ecuaciones. La primera ecuación es de la razón y la razón va a ser igual al último término dividido para el término anterior a ese. Y aquí tenemos asimismo que AN es el último término, AN menos 1 es el término anterior, A1 es el primer término y N es el número de términos. Por lo tanto, el término general para una progresión geométrica va a ser el último término va a ser igual a 1, que es el primer término, que multiplica para la razón elevado al número de términos n menos 1. Ahora hagamos unos problemas para poder ocupar estas fórmulas. El problema propuesto dice determinar el noveno término en la progresión geométrica 2, 6, 18. Para este problema también tenemos un formulario, donde aquí se tiene la fórmula de la razón y del término general. Entonces, calculemos la razón. R va a ser igual a n sobre an menos 1. Entonces aquí vamos a escoger dos números. El primero sería el 18 es an y el término anterior es an menos 1, en este caso 6. Entonces si cogemos como datos an vale 18 y an menos 1 vale 6. Si reemplazamos en la fórmula va a quedar 18 dividido para 6 y 18 dividido para 6, esto es 3. Entonces eso quiere decir que 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18 y así sucesivamente. Ahora nos pide encontrar el noveno término, por lo tanto n es igual a 9. El primer término es 2 y la razón en este caso 3. La ecuación dice que an es igual a 1 por r elevado a la n menos 1. Entonces lo que se está buscando aquí es el A9, porque es el noveno término. Reemplazando me va a quedar que el noveno término es igual a 1, que vale 2,
multiplicado por la razón que vale 3 elevado a la n menos 1. El término 9 es igual a 2 multiplicado por 3 es 8. El A9 es igual a 2 y 3 a la 8 no es 3 por 8. 3 a la 8 viene a ser 8 veces multiplicado el 3. Y esto me da un valor de 6.561. A esto multiplicarle por 2 tengo que el término 9 es igual a 13.122. Es un número grande. Eso se llama progresión geométrica. Realicemos un siguiente ejercicio. Ahora dice determinar el término 11 de la progresión 2, 10, 50. Veamos cuánto vale la razón. R va a ser igual a n sobre an menos 1, donde an va a ser igual, voy a escoger en este caso el 50, y el an menos 1 sería el término anterior que es 10. Si reemplazamos datos, va a quedar que 50 debe dividirse para 10, y esto me da un valor de 5. Entonces aquí el dato resulta que la razón es 5. Para calcular el término 11, entonces necesito el primer término, A1 que vale 2, y n que es el número de términos. Me dice aquí que busque el término 11, por lo tanto n es igual a 11. La fórmula es an es igual a 1, que multiplica a r elevado a la n menos 1, y lo que vamos a buscar es el A11. Entonces A11 va a ser igual a 1 que vale 2, que multiplica a la razón que vale 5, elevado a la n que es 11 menos 1. Entonces el A11 va a ser igual a 2, que multiplica a 5 elevado a 11 menos 1, 10. Si elevamos 5 a la 10, es decir, si multiplicamos 10 veces el 5, me da un valor 97.656.250. Un número muy grande y es apenas del término 11. Dentro de las aplicaciones de las progresiones vamos a ver esta primera que se llama interpolación. Si tengo dos números A y B, interpolar significa colocar unos números entre esos dos números dados. Entonces aquí tengo los dos números como extremos y significa que aquí voy a colocar de alguna manera otros números de tal manera que sea una progresión aritmética. Entonces, ¿qué es la interpolación de medios aritméticos o medios diferenciales entre A y B? No es nada más que encontrar esos valores que están intermedios, de tal forma que todo este conjunto forme una progresión aritmética. Para esto nosotros necesitamos calcular la diferencia, y aquí la diferencia va a ser b menos a sobre n más 1, donde d es la diferencia, a es el primer término, b es el último término y n es el número de términos. Hagamos un ejercicio donde aquí me dice interpolar 5 medios aritméticos entre 8 y 44. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tengo el primer término, que en este caso es 8. Tengo el último término, que en este caso es 44. Y lo que quiero es interpolar 5 términos entre esos dos números. Para eso necesito entonces la fórmula y necesito calcular los datos. Y necesito entonces ver qué datos tengo. Entonces, ¿qué datos tengo aquí? Resulta que A, que es el primer término, vale 8. B, que es el último término, vale 44. N viene a ser ¿cuántos quiero interpolar? ¿Cuántos términos quiero poner aquí? 5. Y la incógnita en este caso es la D. Reemplazando, resulta que la diferencia va a ser igual 44 menos 8 sobre 5 más 1. La diferencia va a ser igual 44 menos 8 es 36 y sobre 5 más 1, 6. Entonces la diferencia ha sido 36 para 6 a 6.
¿Cómo quedan entonces estos 5 términos? Si al 8 le sumo 6, me da 14. Si al 14 le vuelvo a sumar 6, me da 20. Si le sumo 6, 26. Si le sumo 6, 32. Si le sumo 6, 38. Y finalmente, si le sumo nuevamente 6, me da 44. He logrado entonces interpolar 5 números entre 8 y 44. Hagamos un segundo ejercicio. Dice interpolar 8 medios aritméticos entre 4 y 49. Entonces, nuevamente la fórmula que necesito es que la diferencia es b menos a sobre n más 1. Entonces aquí tengo que el primer término a vale, en este caso 4, y el último término b vale 49. Entonces a es 4, b es 49. ¿Cuántos medios quiero interpolar? 8, por lo tanto n es igual a 8. Y la incógnita en este caso es la d. Reemplazando tengo que la diferencia va a ser igual a 49 menos 4 dividido para 8 más 1. La diferencia va a ser 45 dividido para 9. Y la diferencia en este caso va a ser igual a 5. Una vez que encuentro ya la diferencia de que es igual a 5, ahora voy a hacer la progresión aritmética. 4 más 5 es 9. Si le sumo otra vez 5, tengo 14. Luego tengo 19. Luego tengo 24. Luego 29. Luego 34. Luego 39. Luego 44 y final 49. Entonces aquí están 8 números que hemos interpolado. Otra de las aplicaciones de las progresiones es lo que tiene que ver con el interés. El interés es el precio que yo pago por usar el dinero o que obtengo por usar el dinero. Si se pide prestado, es el alquiler o costo extra que se paga por usar un dinero que no es mío. Si se ahorra o se invierte, es la recompensa o ganancia que recibe por permitir que el banco u otra entidad use su dinero. Tenemos dos tipos de interés. El interés simple, que es aquel que crece constantemente. Usted pone un capital y cada año recibe un interés fijo. Mientras que el interés compuesto, usted tiene un capital y luego se suma el interés y con ese nuevo interés se vuelve a calcular otro interés. Y así sucesivamente. Por eso este interés tiende a crecer más. Generalmente cuando nosotros invertimos en pólizas nos pagan un interés simple, pero si hacemos un préstamo nos cobran en un interés compuesto. Veamos ahora el interés simple. Un capital está sujeto a un régimen de interés simple cuando al finalizar el periodo mínimo de depósito los intereses son retirados. Y tenemos dos fórmulas. La primera donde que dice que I es igual a C mayúscula por I minúscula y por T. Y la otra donde que dice que CT es igual a C más I. ¿Qué significa cada una de esas letras? Aquí está. Resulta que I mayúscula es el interés obtenido, la C mayúscula es el capital, la I minúscula es el tanto por ciento del capital, el tanto por ciento del interés y T es el tiempo que generalmente siempre va a estar en años. Entonces aquí tengo que el capital total, capital final, es igual al capital inicial más el interés generado. Realicemos unos problemas. El primer ejercicio dice, María deposita $3,000 en la caja de ahorro de su localidad, que le ofrece el 5% de interés simple anual. Determine el beneficio una vez transcurrido 120 días. Entonces aquí vamos a sacar, en este caso, el interés. Y para eso necesitamos tener los datos. Resulta que el capital, en este caso, es de 3,000. Entonces C es $3,000. El porcentaje de interés, es decir, el I, es el 5%. Pero para poder utilizar en la fórmula tengo que transformarle al
tanto por 1. Pero para utilizar en la fórmula tengo que hacer la división de 5 dividido para 100. Y esto me da 0,05. El tiempo me dice que es de 120 días. Pero aquí necesito calcular cuánto será esto en años. Hacemos entonces una transformación donde que aquí le pongo un año equivale a 365 días. Y esto va a ser igual. Aquí se simplifica días con días y me va a quedar los años. Entonces 120 dividido para 365 y esto me da años. Esto va a ser igual entonces a 0,33 aproximado años. La incógnita en este caso es cuánto yo voy a ganar de interés, es la I mayúscula, el dinero que voy a obtener, y reemplacemos. Entonces el interés del beneficio que voy a recibir va a ser igual al capital de 3.000 que multiplica al porcentaje de 0,05 y por el tiempo que en este caso es de 0,33 años. De 0,33. Entonces, el beneficio que yo voy a tener al multiplicar estos tres números es de $49,5. Eso sería lo que yo voy a tener al final de 120 días con este 5% de interés. Realicemos otro ejercicio. El ejercicio dice, una pequeña empresa solicita un préstamo de $15,000 a una entidad financiera que aplica una tasa de interés simple del 8% anual. Al finalizar el contrato, la empresa paga un total de $18,600, que es el capital más intereses, y la pregunta es, ¿cuántos años duró ese préstamo? Entonces vamos a sacar los datos teniendo en cuenta dos fórmulas. La primera es la del interés generado y la otra es la de capital total. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tengo un capital inicial, que en este caso es C, de 15,000. El porcentaje de interés en este caso es del 8%, que al dividirle para 100 tengo para ponerle en la fórmula. Y esto va a ser igual a 0,08. Resulta que el capital total es de 18,600. Y la pregunta es, ¿cuál es el tiempo que se demoró para obtener esta ganancia? De esta primera fórmula vamos a saber cuánto ganó. Para eso entonces el interés que he ganado va a ser igual al capital total menos esta C que está sumando pasa a restar y por eso queda menos del capital. Al reemplazar los valores vamos a obtener el interés generado. Entonces el capital total, que es de 18,600, menos del capital inicial, que es de 15,000. Si restamos, resulta que esto me da $3,600, lo que se ha generado a ese interés. Pero ahora queremos saber en qué tiempo se generó los 3,600 y para eso utilizamos la siguiente fórmula, donde debemos despejar en este caso la T. Y resulta que T por la C y por la I, y resulta que C por la I y por la T es igual a I. Lo que le di es la vuelta a la ecuación. Ahora sí, la C y la I están multiplicando al tiempo, por lo tanto el tiempo va a ser igual a I, que es la ganancia, dividido para C por I. Reemplacemos los datos, resulta que el tiempo va a ser igual a I, que vale 3,600, sobre el capital, que en este caso es 15,000, y multiplicado por el 0,08, que es la tasa de interés. Tiempo va a ser igual a 3,600 dividido para, debo multiplicar los 15,000 por 0,08 y esto me da 1,200. Si dividimos 3,600 dividido para 1,200
me da un valor de 3. 3 años es lo que se ha demorado para de 15.000 obtener los 18.600. Es decir, la pequeña empresa se demoró en pagar el valor del préstamo en 3 años. Veamos la tarea de esta semana. En esta segunda semana, vamos a realizar la actividad formativa 2, que comienza desde el 2 de febrero al 8 de febrero. Usted va a tener este icono. Al hacer clic en este icono, usted va a acceder, en este caso, a la pantalla donde debe descargar el PDF donde están los ejercicios planteados. Usted hace clic aquí y accede al PDF. En este PDF usted va a tener que resolver 5 ejercicios parecidos a los que se resolvió en esta clase. Debe recordar que aquí tenemos una rúbrica donde si usted solo pone la respuesta tendrá un valor de 0,5. Si tiene algunos errores tendrá 1. Si tiene un poquito de error tendrá 1,5 y si su ejercicio está bien hecho tendrá 2 puntos. Ojo, que si se nota que usted ha copiado de la inteligencia artificial o copió de algún otro compañero, eso es plagio y el ejercicio tendrá una puntuación de 0. Si usted en la semana 1 o la semana 2 sacó una nota menor que 7 de esas actividades, usted deberá realizar el primer refuerzo académico y este refuerzo va a estar programado del 13 al 15 de febrero. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya súper bien.